Acaba de pasar lo que yo llamaba el día que no tiene que llegar. En Venezuela había un día que no tenía que llegar, el 10 de enero del 2017. Finalmente el día llegó, ya pasó. ¿Y por qué ese día no tenía que llegar? En realidad no se trata de detener el paso del tiempo, lo cual es una pretensión absurda, sino que era un día que no tenía que llegar sin que antes se hubiese realizado el referéndum revocatorio que la Constitución bolivariana habilita a partir de cumplimentados ciertos requisitos para convocar elecciones anticipadas y cambiar un gobierno, si eso fuera el deseo que expresa la población en las urnas. La Constitución bolivariana, la Constitución de Venezuela que hizo Hugo Chávez o que se hizo bajo el mandato y bajo la gravitación de Hugo Chávez, señala que un presidente puede ser revocado. El mandato de un presidente en Venezuela es de 6 años. Si la oposición logra recolectar una cantidad X de firmas que representa un porcentaje importante de la población, manifestando con esa firma que quiere cambiar al gobierno, esas firmas hacen que el Consejo Nacional Electoral habilite la realización del referéndum revocatorio. Si el referéndum revocatorio se hace antes de la mitad del mandato, o sea, en la primera mitad del mandato, de perder el gobierno, se tiene que convocar a elecciones anticipadas. O sea, si el referéndum revocatorio en Venezuela se hubiera hecho cuando ya se habían cumplimentado todos los requisitos, cuando la oposición ya tenía conseguidas todas las firmas que tenían que conseguir para eso, y más incluso, cientos de miles de firmas por demás tenían. Si se hubieran realizado el referéndum revocatorio cuando estuvieron dadas las condiciones que establece la Constitución para que se haga, y el gobierno de Nicolás Maduro perdía, entonces se tiene que llamar elecciones anticipadas y existe la posibilidad en esas elecciones de que el chavismo llegue a su fin, por lo menos en esta etapa tenga que retirarse del gobierno y acceda otra fuerza política que hoy es la oposición. El 10 de enero marcaba el punto clave, el punto de inflexión, el paso de la primera mitad de mandato a la segunda mitad de mandato. Por lo tanto, si al referéndum revocatorio se lo hacía el domingo que pasó y el gobierno chavista perdía, hay elecciones anticipadas y podía ser el final de este gobierno chavista. Pero si ese mismo referéndum revocatorio se hace mañana y el gobierno chavista pierde, ya no cae el gobierno chavista, no tienen que anticipar elecciones, sino que se reemplaza al presidente por el vicepresidente. ¿Se entiende? En la primera mitad del mandato, si pierde el gobierno un referéndum revocatorio, tiene que llamar a elecciones anticipadas, o sea, puede perder y tener que dejar el poder. En la segunda mitad del mandato, si pierde el referéndum revocatorio, se cambia al presidente por el vicepresidente, pero el vicepresidente del mismo partido del presidente, porque además es puesto a dedo por el presidente, llega hasta el final del mandato del presidente que se tuvo que ir. Y fíjense lo que hizo Nicolás Maduro en la antesala del 10 de enero. Primero hizo tiempo de maneras arteras y tramposas, valiéndose de su control sobre el poder judicial y sobre el poder electoral. Valiéndose de ese control, hizo trampas y trampas y trampas para ganar tiempo. Lo ayudaron a ganar tiempos quienes posaban de mediadores, pero en los hechos eran funcionales a las tretas del chavismo para llegar a la fecha, para pasar el día que no tenía que pasar, el martes 10 de enero. Le ayudaron quienes posaron de mediadores, o sea, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Colombia, actual titular de la UNASUR, Ernesto Samper, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Ellos,
junto al mismísimo Papa Francisco, que también tuvo que ver con esas mediaciones, en definitiva fueron funcionales a las tretas, a las trapisondas para ganar tiempo y que pasara el día que no tenía que pasar. En la antesala de ese día cambió el vicepresidente, lo sacó al muy aceptable y respetable Istúriz, que era Aristóbulo Istúriz, un gran educador, el hombre que hizo lo mejor que hizo el gobierno de Chávez, un plan masivo de alfabetización. Lo sacaron a Aristóbulo Istúriz y lo pusieron a Tarek El Aissimi. Y Tarek El Aissimi es un ultrachavista de alto voltaje. Es un tipo que su posición política, su discurso es profundizar el modelo económico, o sea, profundizar el camino que llevó a Venezuela a este desastre en el que están, y profundizar el modelo político. El modelo político implica un modelo de concentración total del poder que excluye a la oposición y que execra y persigue políticamente a todo aquel que disiente. Eso es lo que proponen el hombre que acaba de asumir la vicepresidencia. Por lo tanto, si ahora hay un referéndum revocatorio y el gobierno chavista pierde, sale Maduro y entra un hipermaduro, sale un chavista inepto y entra un chavista fanático. De este modo, con una jugada maquiavélicamente astuta, inescrupulosamente astuta, el chavismo le hizo jaque mate al referéndum revocatorio. ¿Para qué va a querer un referéndum revocatorio mañana la oposición si de ganar sale un presidente malo y entra un presidente peor? ¿Qué gana si ya no puede haber elecciones anticipadas? Ese es uno de los temas de estos días, pero hubo otros personajes. Murió un hombre que era clave en la investigación que realizaba Alberto Nisman. La muerte de ese personaje lejano, pero no remoto para la Argentina, puede colaborar a que continúe la oscuridad en un tema que necesita el esclarecimiento. Este hombre es Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Fue presidente durante casi una década, unos 8 o 9 años, presidió la República Islámica de Irán. Era una de las cabezas del ala moderada de la revolución islamista que había conducido hasta el triunfo en el año 1979 el ayatollah Ruhollah Khomeini. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani fue quien gobernó desde el ala moderada y quien promovió el avance del sector más reformista. Él ayudó a llegar al poder al más reformista de los presidentes que tuvo la República Islámica, Mohammad Khatami, que también había sido alcalde de Teherán, la capital iraní. Y fue también quien más había enfrentado al más fanático y oscurantista de los líderes iraníes, Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, este personaje clave, que además era un corrupto, porque si bien era ayatollah, era un miembro del clero chiita persa, amasó una fortuna increíble y a la vista de todos, ¿no? Y ejerciendo funciones de poder. Amén de eso, él era una de las figuras centrales del poder en la teocracia persa cuando se produjo el ataque a la Argentina, la masacre perpetrada a la Argentina con el atentado de la AMIA, que, según Nisman, según esa visión, habría sido perpetrada por el Hezbollah, una organización político-militar libanesa que está directamente vinculada a la Guardia de la Revolución, que es uno de los cuerpos de seguridad del Estado persa, de la teocracia iraní. En la lista de acusados por la masacre que se perpetró en la Argentina, el atentado de la AMIA, figuraba Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, y era clave para desentrañar el misterio de aquella masacre. En eso estaba el fiscal Nisman cuando murió. Más concretamente, estaba en la acusación contra la expresidenta y el ex
canciller, contra Héctor Timerman y contra Cristina Fernández de Kirchner, de haber querido encubrir aquella masacre en un pacto que se habría hecho con el gobierno de Ahmadinejad, con el más fanático de todos los gobiernos de la República Islámica de Irán. No sabemos cómo era la denuncia de Nisman, pero el hecho más relevante del año que ha empezado puede llegar a ser que conozcamos esa denuncia, porque la justicia ha ordenado reabrir eso que el juez Rafecas y que otros jueces que pertenecen a justicia legítima, ¿no? Ese partido judicial que habían creado desde el gobierno kirchnerista, había hecho todo para cerrar. A mí, o sea, yo no tengo elementos para pronunciarme sobre la calidad de la denuncia que iba a presentar Nisman, pero lo que está a la vista es un gobierno que se autoincriminó. Se autoincriminó porque salieron a decir que esa denuncia era pésima, que no tenía nada y se suponía que no la podían conocer. Es más, no la conocían a la denuncia. A Nisman lo mataron antes que revelar esa denuncia. Todos los gestos del gobierno en ese momento son como autoincriminatorios. Nunca un gobierno actuó tanto en contra de su propia imagen, creando una sospecha sobre sí mismo, como lo hizo el gobierno kirchnerista, con gente que salió desde un primer momento a lapidar la imagen del hombre que acababa de morir, ¿no? Con el gesto increíble de ni siquiera haber llamado a la familia, a las hijas, para darle el pésame correspondiente. Por el contrario, salieron a acusarlo de esto, del otro, hicieron una campaña en contra de la imagen de la persona que había muerto. Nunca vi a alguien actuando de forma tan autoincriminatoria como lo hizo el gobierno. Si a eso uno suma que en el teléfono y en la computadora donde tenía todos los datos de su denuncia, lo hackearon y le sacaron todo, y tantas cosas más, bueno, uno ve a un gobierno que trabajó y luego lo mostró en la justicia tratando de que eso se cerrara y que nunca se conociera, trabajó precisamente para eso, para que nunca se conociera algo que Argentina necesita conocer. Y el tiempo pasa y se van cayendo figuras claves. Por ejemplo, ese expresidente iraní que acaba de morir y se llamaba Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Y en esta página también tiene que haber una mención a otra muerte, la de uno de los grandes pensadores de este tiempo, Zygmunt Bauman. Para decirlo en poquísimas líneas, pocos son los filósofos que logran crear, hasta como desde el título de un libro, logran crear una imagen, una metáfora de lo que quieren decir, que lo expresa todo por sí misma. Basta citar esa obra de Zygmunt Bauman, que es La modernidad líquida, la metáfora de la liquidez, de la licuación, para describir esta modernidad, para entender claramente qué nos quería explicar ese filósofo, cuando hablaba de este tiempo en el que la aceleración del cambio es tan grande, es tan vertiginoso, vivir en el cambio permanente, que termina implicando vivir en un eterno comienzo, que es lo mismo a vivir en un eterno final. Esto de vivir eternos comienzos, que son al mismo tiempo eternos finales, este escenario en mutación permanente, es lo que termina licuando la vida en este tiempo. No podíamos cerrar esta página sin evocar a ese gran pensador contemporáneo que ha muerto, Zygmunt Bauman. Y vamos a cerrar esta página con el homenaje a un amigo.